Juan Carlos Arredondo, del doctor Rubén Lubowski y del maestro Luis Fernando Gutiérrez. Le voy a dar primero la palabra al doctor Arredondo, nada más lo voy a introducir rápidamente. El doctor Juan Carlos Arredondo es ingeniero químico y en sistemas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en ingeniería ambiental por la misma institución. Es maestro por el MIT en estudios urbanos y de planeación. Y cuenta con un doctorado en geografía y medio ambiente por la Universidad de Oxford en Inglaterra. Durante los últimos 15 años, Juan Carlos ha colaborado en temas de política climática con una amplia gama de instituciones nacionales e internacionales, incluyendo la Comisión Europea, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Banco Interamericano para el Desarrollo, el Gobierno de Alemania, el de Dinamarca, el de Indonesia y el de Reino Unido. En México, ha fungido como asesor y consultor del Instituto Nacional de Ecología, del Centro Mario Molina, la Fundación ClimateWorks, y ha sido miembro de la Delegación de México ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático desde el año 2005. Actualmente es director general de Política para el Cambio Climático en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, y pues bueno, es un gusto tenerlo en el panel. Lo único que voy a hacer referencia es el tiempo. Les pido que seamos puntuales con los 15 minutos y pasaré para acá, por favor, adelante. Gracias, buenos días a los valientes que todavía siguen aquí. Quiero platicar con ustedes esta mañana sobre el tema de esta mesa, los retos regulatorios y técnicos para el desarrollo de algo que se llama Sistema de Comercio de Derechos de Emisión. Lo más fácil de decirlo es un mercado de carbono. La que sigue, por favor. Y quiero empezar con algo, espero yo, que sea sencillo para acabar de entender mejor qué significa esto que estamos refiriéndonos como un mercado de carbono. La que sigue, por favor. Esta es una empresa construida por un Lego. Este representa a algún sector en particular, le pueden poner ustedes el nombre que quieran, aparenta ser una empresa química, pero esta empresa, por ejemplo, emite 1000 toneladas de carbono de CO2 equivalente al año. Sí. Entonces tiene su nivel de emisiones. Esta empresa identificó que para reducir esas emisiones puede realizar un proyecto en un equipo que tienen ahí dentro de su empresa, dentro de todo la serie de equipos que tienen. Han hecho alguna inversión y reportan que tienen una reducción de sus emisiones en 150 de toneladas. Gracias a esos cambios en los equipos lograron una reducción de 150 toneladas de CO2 equivalente. Entonces, de estar en 1000, están en 150. Otra vez, por favor. Entonces, tienen unas reducciones marcadas. Esto es la parte más fundamental de lo que tiene que ver con una empresa, sus emisiones y sus reducciones. Sin embargo, cuando empezamos a entrar a un tema de posibles intercambios de reducciones o de mercado de carbono, hay varias cosas a considerar. La primera es ese proyecto de inversión o ese proyecto para sustituir un equipo que lleva una inversión asociada. ¿Sí le puede dar, por favor? Para aquellos que quieren comprar las reducciones, pueden requerir como requisito que ese proyecto esté validado, que se sepa de antemano de qué se trata ese proyecto, cuánto se espera que reduzca, si eso se piensa lograr en qué tiempo, qué nivel de inversión y cuál es el resultado último que se busca obtener en términos de reducción de emisiones. La que sigue, bueno, por ahí está. Entonces, además de la validación, es posible que eso implique la verificación de esa estimación de 1000 toneladas. Alguien puede estar requiriéndole a esa empresa, al dueño, al ingeniero, al técnico, al supervisor, que tengan una verificación de su estimación de emisiones, para saber que efectivamente, con un cierto grado de error, sus emisiones anuales son 1000 toneladas. Y alguien puede exigirle a esa empresa que verifique esas reducciones, que realmente ese proyecto resultó en esa reducción que está ahí ejemplificada en color verde. Esto lo que te genera en un esquema voluntario, además de tener esos requerimientos posibles bajo algún estándar o protocolo nacional o internacional. La que sigue, por favor. Sí, puedo. Lo que te genera al final del día es un papel, y lo voy a resumir, o sea, a simplificar así en un papel, que es un certificado, ¿no?, que avala que tú lograste reducir tus emisiones en esa cantidad, en 150 toneladas de CO2 equivalente. ¿Sí? Y esto, en ciertos mercados, bajo ciertas jurisdicciones y bajo ciertas reglas, puede tener un valor en pesos, en dólares, en renminbis, en wons, en libras esterlinas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso solamente tiene un valor si y solo si aquello que tú hiciste para identificar tus emisiones, generar tu proyecto, validarlo, hacer la inversión, reducirlo, verificar todo esto, etcétera, y obtener un certificado, ¿no? Esa es tu oferta de reducción, solamente es válido y útil y valioso si alguien está demandando eso. Si no hay un comprador del otro lado de ese certificado,
No importa que tú hayas hecho todo este proceso, a nadie le importa. Nadie lo va a comprar. Bajo los esquemas voluntarios, se supone que hay un comprador que está dispuesto a pagar una X cantidad por cada tonelada que tú hayas reducido. Y bajo esos esquemas voluntarios, este tipo de cosas que están ejemplificadas ahí, el 5, el 6 y el 7, está captado o capturado en algún tipo de requerimiento, en algún protocolo, en algún modelo, en algún sistema que te permite que ese documento tenga un cierto valor. Pero eso solamente existe de manera voluntaria para aquellos que quieran participar en ello, ya sea en la parte, ¿no?, de la propia industria o la propia empresa en hacer todo esto, o aquel que sea el comprador que quiera obtener ese certificado para usarlo para cualquier fin. Si quiere decir que es verde y que quiere compensar sus emisiones porque el otro día voló en un avión o cualquier circunstancia. La que sigue, por favor. Pero en un esquema de mercado de carbono hay unas pequeñas variaciones en torno a esto. Todo lo demás sigue siendo válido, es importante conocer las emisiones, las reducciones, la validación, la verificación, etc. Pero además de eso, para generar un mercado, si le pueden dar, por favor, hay que establecer un límite a las emisiones. Se ha referido a este límite en las varias presentaciones hace un momento, y hay que poner un valor. ¿Cuál es ese valor? Tiene que estar en 750, en 800, en 900. ¿En qué nivel tiene que estar eso? Y dependiendo de en qué nivel está eso, ¿sí le pueden dar la que sigue, por favor? Entonces, ¿cuál podría ser el nivel de emisiones de la empresa? De acuerdo al nivel o al límite que se está estableciendo. Y eso es parte de uno de los elementos del mercado de carbono. Por ejemplo, tendría que estar su nivel de emisiones aquí, la que sigue, o aquí, la que sigue, por favor, o aquí. ¿Cómo sabemos eso? Pero sí es importante que exista un límite porque eso va a generar una diferencia entre lo que sería su nivel de emisiones máximo, lo que le estoy permitiendo en función del límite, y su situación actual. Hay un diferencial ahí. Y tiene que seguir esta lógica de que hay algún proyecto o algo que permita que reduzca sus emisiones, que se valide, que se certifique, etcétera, 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 y que eso tenga un valor para alguien. Y como habrá otros en el mismo mercado, otras empresas que estén en circunstancias similares, que tengan límites, empiezas a generar una oferta y una demanda por esos certificados. Entonces tienen un valor para alguien, no solamente económico, sino en términos de toneladas. Yo necesito estar en tal límite y si no estoy en ese límite, me hago acreedor una multa. Necesito tener algún papel que diga X toneladas, que son lo necesario para pasar de mi nivel actual, y aún reduciendo mis emisiones con mi proyecto, quizá me quede un faltante todavía y tengo que conseguirlo en algún sitio. Y si me sobra, ¿no?, si me pasé, pues se lo puedo vender a alguien. Eso en principio es el mercado. ¿Ok? Esa es la parte más fundamental. Y en el mercado también podemos definir a partir de qué nivel de emisiones alguien participa en el mercado. Hay que definir un umbral. Si esto queda claro, lo siguiente que les voy a decir, se los voy a decir en 2 minutos y hará total sentido. La que sigue, por favor. Entonces, hay preguntas en torno a todo esto. Por ejemplo, todo el tema de las emisiones, esa barra en color marrón de 1000 toneladas. ¿Qué pasa en México? Bueno, hay un Registro Nacional de Emisiones, hay un RENE, hay algo que se ha mencionado en presentaciones anteriores. Básicamente es el registro de todas esas emisiones, toda esa bola o recolección de barras marrones de diferentes empresas, específicamente aquellas que tienen emisiones por arriba de 25,000 toneladas de CO2 equivalente por año. Cada año, desde que existe la regulación del RENE, esas empresas que están arriba de ese umbral, el umbral es 25,000, tienen que estar reportando. Y cada año, entre el 1 de marzo y el 30 de junio, tienen que hacer su estimación y enviar su informe a la Semarnat a través de la célula de la operación anual. Y ahora estamos exigiendo, como parte del propio calendario de verificación que aparece ahí y que está en el reglamento del RENE, que también verifiquen sus emisiones. Ese es uno de los puntos que mencionaba yo hace un momento. ¿Sí? Y, un momentito, gracias. Se ha mencionado, hay organismos que pueden hacer esa labor de verificación, lo mencionó Rodolfo Lassi, y hay un calendario a partir del 2017 de las empresas por arriba de qué umbral de emisiones tendrán que estar haciendo las verificaciones, de tal forma que cuando lleguemos al 2019 prácticamente todas las empresas que reportan al RENE hayan hecho por lo menos alguna vez en su vida una verificación de sus emisiones. Pero si toman en cuenta eso con respecto a lo que les acabo de mostrar con los diagramas, eso solamente cubre todo esto, un solo aspecto que es el de las emisiones. Nada más. Ese es un primer elemento, no lo es todo. Hay muchos otros elementos que desarrollar cuando empezamos a avanzar hacia un sistema de comercio de derechos de emisión. ¿Cómo se puede usar la información que se está generando en esta base de datos y con estos verificadores y con estos certificados?
Bueno, para definir cuál es el alcance, qué sectores participan, cuál es el umbral, quién participa y potencialmente para empezar a discutir cuál puede ser el límite a las emisiones. Empezar con los elementos de diseño, la parte técnica de un sistema de comercio de derechos de emisión o un mercado de carbono. La que sigue, por favor. Entonces, hay muchas preguntas que contestar. Los retos técnicos están en empezar a hallarle respuestas a todas estas preguntas. Estos son solamente un muy breve resumen. ¿Qué información o datos tengo que utilizar yo como autoridad para definir el alcance? O sea, qué sectores participan. ¿Qué límite a las emisiones tengo que poner para los diferentes sectores o es igual para todos los sectores? ¿Uso los datos reportados por las propias empresas o uso datos generales que tenga yo como promedios sectoriales o de análisis o de algún estudio académico? ¿Qué información utilizo? Nos vamos a basar para sustentar todo esto en la regulación existente o hay que generar regulación nueva. Tenemos que considerar los datos de todas las actividades económicas del país o solamente de aquellos que nosotros pensamos que son los más susceptibles en función de su nivel de emisiones. ¿Tenemos los datos ya verificados o tenemos que buscar datos confiables para poder hacer los análisis que requerimos? ¿Qué tan estricto tiene que ser el límite? ¿A partir de qué umbral de emisiones participa una empresa? ¿Cómo se afectan los costos del sector si yo le pongo un límite aquí o acá o acá? ¿Qué pasa con los costos de esa empresa? ¿Va a tener capacidad económica para cumplir con eso o no? ¿O los voy a sacar totalmente del mercado por poner un límite muy estricto? Entonces, todo esto implica una serie de preguntas y un montón de trabajo técnico que se tiene que desarrollar. La que sigue, por favor. Entonces, hay una guía y quise utilizar esta filmina como referencia y esta referencia tal cual porque es algo que está disponible para cualquier persona en este planeta. Cualquiera que tenga acceso a Internet puede entrar a esta página de Internet, puede descargar esta publicación, puede buscarla en español y puede leer toda la parte de conceptos y asuntos técnicos que tiene que ver con responder a estas preguntas. Y eso lo que nos permite es socializar y difundir de entrada qué y cómo queremos hacerle para definir el mercado de carbono en México. De tal forma que nuestra discusión técnica se base en lo técnico y no si estamos entendiendo todos lo mismo o no. ¿Sí? Entonces, hay varios puntos que se tienen que contemplar y esto es parte de los retos técnicos. La que sigue, por favor. Y en cada uno de ellos, ahorita está puesto como un fraseo, con un verbo en infinitivo, pero realmente son preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los sectores? ¿Cuáles son los gases a incluir? ¿Cuál es el punto de regulación? ¿Cuál es el umbral de cobertura? La que sigue, por favor. ¿Qué requisitos de información aplicaré a las empresas o a los participantes? ¿Qué tipo de límite? Absoluto en cantidad de toneladas o relativo, como lo mostraba el doctor Lassi, ¿no? En términos de intensidad, por ejemplo. ¿Cómo saber qué límite establecer? ¿Qué trayectoria, qué punto de fijación para ese límite? ¿Qué opciones legales o administrativas tengo yo para requerir información en torno a todo esto? ¿Durante qué periodos les voy a estar solicitando información, etcétera? La que sigue, por favor. Si yo les voy a permitir tener un cierto nivel de emisiones para no afectarlos en un principio y que paulatinamente puedan ajustar sus operaciones o sus inversiones en el mediano o largo plazo para estar en condiciones de ir cumpliendo con límites más estrictos, bueno, pues tengo que definir qué otras políticas públicas se tienen, cómo esto afecta a los sectores, qué acciones se tienen que tomar, cómo afecta la competitividad, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, hay una serie de preguntas que son los retos técnicos que se tienen que contestar y este documento es la guía y esto nos permite que todo el mundo podamos entablar la misma conversación. Tenemos que definir y decidir si los offsets, las compensaciones, por ejemplo, esto que mencioné yo de un sistema voluntario, si ese sistema voluntario ocurre con un proyecto en bosques y se capturaron ahí 150 toneladas y alguien certifica eso, permitiré que ese certificado que vale por 150 toneladas se utilice en el mercado o no. Esas son decisiones que se tienen que tomar. ¿De dónde? ¿En qué cantidad? ¿Con qué metodologías se calculan? La que sigue, por favor. ¿Durante cuánto tiempo? Si hay un excedente o un faltante, se puede utilizar para periodos subsecuentes, el límite irá variando a lo largo del tiempo, etcétera. La que sigue, por favor. Entonces, no quiero así como pasar todas las frases aquí, porque eso ustedes lo pueden consultar en cualquier momento, pero simplemente dar una noción de toda la serie de componentes y elementos técnicos que se tienen que atender para poder desarrollar un mercado de carbono. La que sigue, por favor. Obviamente el tema de cumplimiento de los sectores o de los actores participantes, cada cuándo me van a tener que estar reportando, qué información me tienen que reportar, cómo sé que lo que están reportando es adecuado, en qué momento voy yo a evaluar su desempeño, de qué forma, en base a esos informes o con visitas, se requerirá algo más, etcétera, etcétera, etcétera. La que sigue, por favor. Y en todo este proceso tengo que tener yo como autoridad bien claro
quiénes son los actores potenciales participantes del mercado de carbono. Se mencionaba en alguna de las ponencias hace un momento, bueno, hay sociedad civil que podría estar involucrada, hay academia que podría estar involucrada con algunos análisis, difundiendo la información, hay gente técnica que podría estar aportando algo de conocimiento a los análisis de competitividad, a los estudios técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto tiene que formar parte del mercado de carbono y, por supuesto, tiene que estar el sector privado, ¿no? Las representaciones empresariales de los sectores que potencialmente serían los entes regulados bajo este mercado tienen que emitir su opinión y tienen que decirnos qué y cómo puede funcionar esto para ellos. No quiero yo sacarlos del mercado, del submercado de cemento, cal, petroquímica, lo que sea, sino que simplemente sigan operando de una forma más competitiva con menor nivel de emisión. La que sigue, por favor. Potencialmente nos vincularemos con otras geografías, en otras presentaciones se profundizará un poco más en esto, la que sigue. Y bueno, en algún momento tenemos que lanzar un programa piloto, que lo mencionaba Rodolfo un poco de memoria hace un momento. La que sigue, por favor. Entonces, todo esto, ahora el reto regulatorio es capturar todo esto en las reglas del mercado, o en el reglamento del mercado de carbono para México. Y que en el proceso ese reglamento o esa regulación refleje cabalmente toda la parte técnica y que no quede solamente suspendido, ¿no?, por alfileres, por cuestiones políticas o por intereses de algún grupo o de una empresa en particular. Ese es el reto regulatorio diagonal político. Hacer la regulación como tal no es problema. Te puedes conseguir a los mejores abogados del país, de aquí o de cualquier otro sitio, no es problema. La parte técnica es mucho, es un montón, sí, pero tampoco es problema. Hay experiencias suficientes en el mundo para hacer todo ese trabajo técnico. Ese no es problema. Son retos, por supuesto, porque implica un montón de trabajo y hay que organizarse muy bien y tener bien claro qué es lo que se quiere hacer. Pero el punto es que esto no quede sujeto a otras consideraciones que no tienen nada que ver con esto y que eviten que en México tengamos un instrumento de mercado que te permite a aquellos que participan reducir tus emisiones paulatinamente o comprar los derechos de emisión de otros para cumplir de una forma que te sea lo más costo efectivo. En el agregado, si el mercado se plantea así y funciona así, México está en posición realmente de cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales de reducción de emisiones. Y el mercado se hará cargo de un porcentaje de eso. De otra forma, esto no es posible. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es el plan? Esto lo mencionaba Rodolfo Lassi un poco de memoria, a esto se refería. Está en los primeros 2 semestres de este 2017, el echar a andar todo esto que mencionaba yo del RENE. Bueno, el RENE como reglamento existe ya desde hace 3 años, pero sí que existiera ya el cuerpo de organismos que pueden hacer estas verificaciones, que ya estuvieran acreditados por la EMA y que estuvieran aprobados por Profepa, según lo marca el reglamento del RENE, para que esto opere. Eso ya ocurrió. Al 30 de junio incluso ya publicamos las guías de verificación, aquel documento que les permite a los que tienen que contratar los servicios de verificación y a los que dan servicios de verificación, que son estos verificadores aprobados, que quede claro cómo tiene que darse ese proceso de verificación, para que se haga de una manera consistente y estandarizada. De esta forma podremos generar en México, para todas estas industrias o empresas que tienen que cumplir con esta obligación, pues podremos tener los dictámenes de verificación, ese certificado que dice cuál es tu nivel de emisiones. Todavía no es el de las reducciones, es solamente el de las emisiones, pero eso ya está en marcha. Lo que sigue en relación al mercado es trabajar en los elementos de diseño, que básicamente significa ir respondiendo a las preguntas de todas estas 10 filminas que puse, o 9 filminas que puse hace un momento, a la par, y lo hago muy explícito aquí, realizar los estudios de competitividad para asegurarnos que no hay una desventaja hacia ciertos sectores o empresas por el hecho de poner límites a diferentes niveles. Hacia el finales de año tendremos la primera ronda de informes del RENE ya verificados, que seguirán siendo útiles para hacer todo el análisis técnico y estadístico para los elementos de diseño. Y la idea es que efectivamente hacia finales de este año, 2017, tengamos la regulación. Yo ahí le pongo borrador de regulación, abril-junio, porque una vez que yo la tenga, pues obviamente tiene que pasar por todo un proceso de consulta pública, tiene que seguramente entrar a COFEMER, etcétera, etcétera. Entonces sale un poco de mis manos en cuanto a ese calendario y simplemente lo pongo ahí que, bueno, pues eso puede tardar 3, 4, 5, 6 meses. La parte técnica no me preocupa, la parte de que se convierta en un reglamento me preocupa y es lo que puede lograr o permitir que esto se logre o no. Y la idea es que para el final, la segunda parte del siguiente año,
exista una fase piloto de este mercado. Y eventualmente esa fase del piloto operará por 3 años. La idea es que de aquí al 2020, para que en el 2021 empiece a operar formalmente. ¿Por qué 2021? ¿No? Porque pues, es la entrada en vigor del Acuerdo de París y es el primer periodo de cumplimiento del Acuerdo de París del 2020 al 2030, que coincida con ello. Y solamente para aclarar, aunque yo sé que por aquí anda México CO2, ¿dónde anda? No sé dónde anda. Para allá andan. Bueno, no importa. Ah, pues aquí estás, claro, Luis. Perdón. Ya decía yo, te había visto hace rato acá. Que supongo que hablarás de esto, pero un punto importante, y para no confundir, sí efectivamente hay un trabajo con la Bolsa Mexicana de Valores, que en este momento es la simulación del mercado de carbono. Sí, me imagino que hablarás un poco más de eso. Entonces, no ahondo en ello, simplemente hago referencia que esto es parte del desarrollo de capacidades en México en torno a este tema, a la vez que trabajamos en los elementos técnicos y regulatorios del mercado. Con esto concluyo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora le voy a pedir a Rubén Lebowski que por favor nos apoye con su presentación. Les presento rápido a Rubén. Rubén Lebowski es economista jefe de recursos naturales en el Fondo de Defensa Ambiental o el Environmental Defense Funds EDF en Nueva York. Dirige el análisis sobre mercados de carbono y políticas climáticas y trabaja con investigadores y profesionales de política pública para diseñar e implementar sistemas de comercio de emisiones y otras estrategias para enfrentar el cambio climático. Rubén ha modelado los impactos económicos de los sistemas de comercio de emisiones en México y otros países. Fue uno de los principales autores del manual sobre el diseño de implementación de los sistemas de comercio de emisiones preparado por el Banco Mundial, que ya se nos ha presentado aquí en más de 2 ocasiones. Es ampliamente reconocido por su experiencia en políticas climáticas basadas en el mercado, especialmente por su trabajo en política y finanza para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y otras actividades del uso de la tierra. Rubén ha presentado ante el Senado de los Estados Unidos y en contextos políticos y académicos. Ha publicado en libros, informes gubernamentales y revistas profesionales. Antes de unirse a EDF, Rubén trabajó para el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y también desarrolló y administró proyectos ambientales en América Latina en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y trabajó como investigador del Banco Mundial y el Instituto de Harvard para el Desarrollo Internacional. Su tesis doctoral fue el primer análisis estadístico nacional de los cambios de uso de tierra en los Estados Unidos. Él recibió su doctorado y maestría en Economía Política y Gobierno y su licenciatura en la Universidad de Harvard. Rubén, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y gracias a todos. Gracias a la Comisión Especial de Cambio Climático por la invitación. Es un gran placer y honor estar con ustedes hoy en este foro. Yo quiero dejarles con 3 puntos principales. Primero, voy a hablar de por qué un sistema de comercio de emisiones es una herramienta clave para alcanzar las metas que tenemos que cumplir para enfrentar el desafío global del cambio climático. Es una herramienta esencial. Segundo, voy a hablar un poco de los desafíos técnicos que ya se han explicado un poco y enfatizar que hay elementos comunes y fundamentales para este tipo de sistema, pero no es una política de talla única. Hay muchas opciones y necesidades de adecuar la política a las condiciones y el marco específico de cada país, especialmente aquí en México. Entonces, hay muchas lecciones que se han aprendido de otros países y voy a resaltar un poco la experiencia de California, donde EDF ha trabajado por muchos años, pero México tiene que innovar y crear un sistema que es adecuado al marco regulatorio, económico, político del país y no simplemente copiar lo que se ha hecho en otras partes. Hay mucho que se puede aprender, pero no es una política de talla única. Ese es el punto segundo. Y el tercer punto es, voy a presentar un poco de un análisis que ya hemos desarrollado de el potencial de un sistema de mercado en México y esto da unas indicaciones iniciales de que sí hay una gran oportunidad para México aprovecharse de este tipo de sistema, especialmente si se empieza lo más antes posible, si se puede hacer un sistema que realmente es amplio y crea incentivos para una diversidad de acciones a través de varios sectores y tercero, si a lo largo del tiempo se vincula con otros sistemas a nivel internacional. Esos son los 3 puntos.
Próxima lámina, por favor. Ya hemos visto otras versiones de esta gráfica que demuestra que, bueno, el punto de partida es el desafío de reducir emisiones a nivel global y tenemos una gran brecha de ambición. La figura muestra varios escenarios de las emisiones a nivel global y las relaciona al lado derecho con diferentes probabilidades de aumentos de la temperatura a nivel global. Y esto muestra que con el Acuerdo de París las emisiones se van de la tendencia más encaminadas a algo más horizontal, y eso corta la probabilidad de los aumentos de temperatura más altos, que se muestran en color anaranjado. Con el Acuerdo de París básicamente se corta la probabilidad de aumentos de temperatura más allá de 4 grados, que es altísimo y con consecuencias impensables. Entonces eso es mucho, pero todavía queda una probabilidad casi segura de aumentos entre 2 y 3 grados o hasta 4 grados, que es demasiado, y más de lo que la ciencia nos dice que tenemos que cumplir, que es reducir menos de 2 o hasta 1.5 grados. Entonces, para eso hay que cumplir con los NDCs de París y aún más aumentar la ambición. Entonces, esto es un reto enorme, y cómo lo vamos a alcanzar. Próxima lámina, por favor. Y por eso es que pensamos que hay un papel esencial para los sistemas de mercado, especialmente los sistemas de techo y comercio de emisiones. ¿Y por qué es eso? Lo principal, el punto ambiental, es que estos sistemas fijan un techo o un tope fijo sobre las emisiones. Eso es el punto 1. Con este techo se garantiza que se van a limitar las emisiones hasta cierto punto. Y esto puede complementar otras políticas, puede ser parte de un portafolio de medidas, pero ese cap o techo de las emisiones es lo que garantiza que se va a cumplir la meta. Y es lo más importante. Segundo, estos programas de sistema de comercio tienen, a través del comercio y a través de cómo están diseñados, ofrecen mucha flexibilidad para cumplir la meta de la forma más costo eficiente, con el costo menor. Hay flexibilidad de dónde en la economía, dónde en las empresas, en reducir las emisiones, cuáles gases, cuáles sectores, usando cualquier tecnología, y también cuándo en el tiempo. Entonces hay flexibilidad dónde, cómo y cuándo. Y también es un sistema de mercado que incentiva el sector privado a innovar y premia a los actores que reducen las emisiones de la forma más eficaz, la forma más barata y más rápida. Entonces esto crea un estímulo a la innovación tecnológica y económica. Y finalmente, un sistema de comercio de emisiones es diferente de un sistema de impuestos, otros sistemas, porque también crea una posibilidad única para colaborar entre países, entre sistemas, a través de la vinculación de mercados. Vincular un impuesto se puede armonizar, pero con los sistemas de comercio realmente se puede crear una cooperación donde hay inversión internacional y hay cooperación internacional. Y esto es lo que reduce los costos y facilita mejorar la ambición, porque solamente si se puede reducir de forma costo efectiva es que vamos a poder cumplir con el reto ambiental y asegurar la transición a largo plazo a una forma de desarrollo con bajo emisiones. Entonces, para hacer esto no es una opción, es necesario hacerlo de forma costo eficiente y forma que realmente involucra el sector privado y estimula innovación. Próxima lámina, por favor. Próximo. Hasta el final, por favor. Entonces, estos sistemas, ya hemos hablado un poco, tienen ciertos elementos básicos. El primer elemento es este techo de emisión anual, el CAP. Y
Juan Carlos Arredondo ya mencionó algunas de las preguntas, pero hay que decidir exactamente sobre cuáles sectores se va a definir este cap, cómo va a cambiar a lo largo del tiempo. Y uno de los desafíos técnicos es, bueno, el cap, hacerlo de cierta forma que es suficientemente comprensiva, que cubre suficientes fuentes para no crear distorsiones. No queremos tener un cap que cubre solamente ciertos combustibles o ciertas regiones o compañías y crear una situación donde hay un incentivo para reducir emisiones en una parte de la economía, pero aumentarla en otra parte y crear fugas de emisiones. Tiene que ser suficientemente comprensivo para no crear este tipo de distorsión. Pero el punto fundamental es que hay que fijar este cap. Después hay que distribuir derechos de emisiones, que son permisos, que el número de estos derechos está fijado por la cantidad de emisiones permitidas bajo el cap, bajo este techo de emisiones. Y eso se puede hacer a través de asignación gratuita o a través de subastas. Hay algunos puntos técnicos de cómo distribuirlo para enfrentar consideraciones de la distribución de los costos, también cómo manejar posibles riesgos sobre la competitividad internacional, si hay ciertas empresas que están muy expuestas al mercado internacional. Hay formas de manejar eso a través de la asignación de los derechos. Y el otro punto fundamental es hay que tener un sistema de monitoreo, reporte y verificación, ya lo hemos tocado, y un sistema de vigilancia y de sanciones, penalidades, para asegurar que se va a cumplir con el límite. Entonces, esto es lo esencial para este tipo de sistema. Hay muchas variaciones de cómo hacerlo exactamente. Por ejemplo, el sistema de MRV se puede hacer al punto de la emisión de una generadora eléctrica, o también se puede hacer al punto de la importación o la producción de los combustibles fósiles, como se hace ahora con el impuesto de carbono en México. Eso es un sistema, lo que llaman aguas arriba, en la cadena productiva. Se puede hacer un sistema de comercio de emisiones basado en contenido de carbono, aguas arriba, igual que se puede hacer un impuesto de carbono aguas arriba. Eso esa es la forma en cual Nueva Zelanda ha diseñado el sistema. Otros países como los de la Unión Europea lo hace aguas abajo, al punto de la emisión, donde se miden las emisiones de cada generadora, cada compañía, etc. Hay muchas formas como se puede hacer y hay que ver cuál es la más adecuada al marco regulatorio y administrativo del país. Y bueno, finalmente, una vez que hay cumplimiento con la meta ambiental, que es lo esencial para la integridad del programa, hay toda la flexibilidad a través del mercado. Y si hay estas transacciones de compra y venta, esto es lo que permite más reducciones de costo. Y también lo que mencionó Juan Carlos Velasco-Goitia antes, hay también posibilidades de banquear estos permisos, acumularlos a lo largo del tiempo, que es otro tipo de flexibilidad muy importante. Pero aquí el reto esencial es crear un marco de política suficientemente estable, confiable, donde hay certeza regulatoria para las compañías, que esto no es algo que va a cambiar en 3 años, en 5 años, cuando cambia la administración, que no va a cambiar las reglas, no va a cambiarse las metas sin un proceso claro, porque esto es lo que le da la certeza para las compañías realmente desarrollar sus planes de inversión, sus planes de negocio, para realmente aprovecharse de ese tipo de sistema. Eso es lo esencial. Okay. Próximo. Bueno, ya hemos mostrado que hay una diversidad de experiencias a lo largo del mundo donde se han desarrollado estos programas. Próximos. Y hay una tendencia global donde más de 90 países han indicado bajo el marco de París que quieren desarrollar sistemas de mercado. Próximo. Y bueno, ya mostramos también que este es el guía del Banco Mundial, donde hemos
recapitulado las experiencias de muchos diferentes países y dividimos el proceso de diseño en 10 pasos y varias decisiones dentro de cada paso, pero el punto principal es que, como mencioné, no es una política de talla única. Hay muchas opciones para hacerlo distinto. Y siempre es importante tener la mejor información disponible para diseñar el sistema, pero nunca se acaba el proceso de diseño, porque siempre va a haber condiciones nuevas, información nueva. Entonces lo importante es empezar, pero tener un proceso claro y transparente para ajustar a lo largo del tiempo y poder afinar el programa en la marcha. Próximo. Ahora voy a hablar un poquito rápidamente de California. Próximo, por favor. Bueno, California tiene un sistema de comercio de emisiones que empezó en serio en el 2013. California demuestra que se pueden reducir las reducciones al mismo tiempo que se crece la economía. Se muestra que el PIB de California ha aumentado, la población ha aumentado, al mismo tiempo que las emisiones han caído y las emisiones per cápita han caído, y el uso de energía promedio de cada hogar también es mucho menor del promedio del resto del país, y la economía también se ha beneficiado mucho por un boom en el sector de economía limpia. El sector de economía limpia en California ha estado creciendo más rápidamente de todo el país, tiene más empleo, más crecimiento de empleo que el resto del país. El crecimiento de empleo en el sector de energía limpia es 10 veces más rápido que el crecimiento de cualquier otro sector en la economía. La economía de energía, y tiene más inversión y más patentes de cualquier otro estado en energía limpia. Entonces, realmente este sector se está beneficiando de este sistema, y California, la economía está subiendo al mismo tiempo que las emisiones están bajando. Próximo, por favor. Y el mercado, este es un gráfico del precio de carbono, empezó bastante alto y después cayó, pero se ha mantenido más o menos estable, y en los últimos años ha empezado a subir. ¿Por qué ha pasado esto? Siempre con este tipo de sistemas, cuando se diseñan al principio, los reguladores son muy cautelosos. Hay mucha presión de industria, hay mucha preocupación de que los costos van a ser demasiado, y siempre se enfoca en la posibilidad de que los precios van a ser muy altos, se ponen las metas bastante relajadas, y a partir cuando empieza el sistema siempre se encuentra que, bueno, al final del día no va a estar tan costoso, es mucho más barato cumplir con las metas y el precio cae. Esto pasó en Europa, pasó en todos los ETS, en todos los sistemas de ese tipo en el mundo. Lo que pasó en California es que el precio se bajó, pero nunca se bajó menos de $12-13. Eso es porque California había aprendido una lección importante de Europa, donde el precio se cayó casi a menos de €1, y ahora está como a 6, porque California impuso un piso en el precio en las subastas. Se venden la mayoría de los permisos y no se venden por menos de un precio mínimo, y esto ha permitido que el precio nunca se ha caído por menos de ese límite. Y esto es importante porque en California ha habido mucha incertidumbre política del programa. El programa se creó pensando que esto iba a ser un primer actuador a nivel nacional, pero eventualmente iba a haber una ley federal, y el programa de California se iba a absorber en un programa federal, y había metas hasta 2020 y regulación hasta 2020, pero nunca se pensó que esto iba a ser algo de largo plazo. Después fracasó la legislación a nivel nacional, ahora tenemos Trump, y en California tuvieron que ver qué va a pasar después de 2020. Y también habían varios litigios en contra del programa, había mucha incertidumbre de las metas de largo plazo. Hubo todo un proceso de fijar las metas en ley de 2030, extender el programa de Cap and Trade, que recién se hizo el mes pasado. Entonces todo esto fue todo un proceso donde había incertidumbre, y el mercado tenía que
que aguantar hasta que se aclararan las reglas, pero a pesar de todo esto, el precio se mantuvo relativamente estable porque sí había este piso en las subastas y ahora ha empezado a crecer. Ok, rápido, el próximo. Solo para destacar que en California también un aspecto importante del programa es que hay estas subastas donde se recaudan ingresos públicos por la venta de los derechos, y estos se han usado casi más o menos $1 billón al año, como 5 billones hasta ahora, para reducir emisiones. Eso está en la ley, que hay que usarlos para reducir emisiones, pero en una variedad de programas que tienen otros co-beneficios como transporte público, manejo de recursos naturales y desechos, también energía limpia, y todo tipo de programas que tienen beneficios para reducir también mejorar la calidad del aire, generar empleo y tener otros beneficios, especialmente para comunidades desaventajadas. Está fijado en la ley que una proporción importante de los recursos se tienen que direccionar a estas comunidades desaventajadas, y esos requisitos se han superado en la práctica, y hay una gráfica mostrando de un artículo mostrando que hogares pobres están mejorando con paneles fotovoltaicos. Próximo. Okay. Ahora yo sé que se está acabando el tiempo, pero voy a hablar brevemente de un análisis que hemos hecho para México. Próximo. Esto es un análisis donde la línea arriba muestra la tendencia de emisiones sin ninguna actuación para reducirlas. Es la línea base desde ahora hasta el 2040. Después se muestra otra línea que sube hasta el 2026, donde es el año donde el país se ha comprometido a tener un pico de emisiones, y después las emisiones caen hasta el 2040 para llegar a una meta de largo plazo del 2050 y cumplir con el NDC en el 2030. Entonces eso es una trayectoria hipotética de cómo podría ser un límite, un cap para la economía total del país. Y después hicimos los cálculos de cuál sería la forma más costo eficiente para llegar a esa meta cumulativa. Esto sería lo que lograría un mercado realmente amplio, y también un mercado que empezaría lo más antes posible. Y eso se muestra en los diferentes colores. Los colores indican los sectores donde habrían las reducciones más costo eficientes para llegar a la meta, y no solamente llegar a la meta, pero también participar en un mercado global. Tenemos un modelo también de cuáles serían los precios indicativos en un mercado global que está creciendo paulatinamente con el Acuerdo de París y el sector de aviación civil, etcétera, etcétera. Y tenemos una tendencia donde el precio aumenta, y vemos, bajo el escenario donde México tiene un sistema nacional y también tiene un vínculo con otros países, ¿cuál sería las cantidades de reducciones y de cuáles sectores? Y solamente lo que quiero mostrar es, lo azul es básicamente el sector de energía y de industria, que vemos que es bastante importante, pero la importancia crece a lo largo del tiempo. Al principio no es tan importante, pero sí crece. Entonces hay que darle una señal temprana, pero no va necesariamente a tener la mayoría de las reducciones inmediatamente. Pero también hay muchos otros sectores. Hay colores verdes que son de manejo de uso de suelo, amarillos que es de agricultura. También hay otro color como beige, que es el sector de residuos y desechos, que también es muy importante. Y nuestros cálculos son que, y también abajo se ve un triángulo que es el secuestro de carbono a través de los sumideros de carbono de la reforestación. Entonces hay un papel muy grande para toda la economía, no es solamente un sector, y lo que encontramos es que los costos de cumplir 100% de la meta
son iguales de los costos de cumplir solamente la mitad de la meta, pero con un grupo de sectores más estrechos. Entonces, si realmente se usa toda la economía, se puede llegar al doble de las reducciones por el mismo costo de que se haría solamente con el sector, los sectores industriales y energéticos. Los otros sectores tienen un papel muy grande y también encontramos que hay unas oportunidades muy grandes para participar en los mercados internacionales, donde se podrían cubrir hasta todos los costos del programa en los primeros años, desde ahora hasta el 2030 más o menos. Y eso es porque la meta de México es relativamente relajada para los primeros años. Después se pone bastante ambiciosa, pero eso quiere decir que podría haber oportunidad de empezar temprano y tomar ventaja de la posibilidad de comercializar reducciones adicionales en los primeros años antes de cuando se van a necesitar para cumplir las metas más ambiciosas del país. Y eso es básicamente mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rubén. Ya por último, les quiero presentar a Luis Fernando Gutiérrez. Él es licenciado en Estudios Políticos y Gobierno por la Universidad de Guadalajara y maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el Programa de Excelencia Académica del CONACYT y el ITESO. Tiene estudios de la Universidad de Texas en la Trove University de Australia y ha sido investigador invitado por la Universidad de Nueva York. Actualmente es doctorante en la UNAM y coordinador del ejercicio de mercado de emisiones de carbono. Los últimos años ha desempeñado como profesor investigador del ITESO y tiene experiencia en consultoría política y ambiental, comunicación pública y de ciencia, investigación sociocultural, diseño y gestión de proyectos y coordinación operativa. Luis Fernando, bienvenido, muchas gracias. Gracias por la presentación, Carlos, y gracias a los asistentes por el interés de escuchar lo que tenemos que decir. Es un placer enorme estar aquí representando a México CO2, al grupo de la Bolsa Mexicana de Valores y a los esfuerzos en conjunto con la Semarnat para el arranque de un simulador de ejercicio de mercado en nuestro país. Siguiente, por favor. Bueno, pues ¿quiénes somos? En México CO2, empresa del Grupo Mexicano de Valores, conjugamos la más amplia experiencia en los mercados financieros y mercados de carbono, brindando a empresas, gobiernos e individuos soluciones de vanguardia en el combate al cambio climático. Desde 2014, la Plataforma Mexicana de Carbono México CO2 y la Bolsa Mexicana de Valores trabajan en el desarrollo de mercados ambientales para que México transite hacia una economía baja en carbono. En este sentido, somos la primera plataforma mexicana de mecanismos de mercado que contribuyen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fortaleciendo la competitividad del sector privado y ofreciendo oportunidades para el cumplimiento de estas metas de materia ambiental. Siguiente, por favor. Bueno, un poco sobre el contexto. México se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 22% para 2030 como parte de sus metas para el Acuerdo de París. Este acuerdo fue firmado por todos los países menos Nicaragua y Siria, y muy recientemente debido o derivado a las políticas, se podría decir, antiambientales de la nueva administración de los Estados Unidos, pues este último se retiró del acuerdo. Esto fue muy lamentable porque Estados Unidos es responsable de gran parte de la emisión de gases de efecto invernadero en el planeta. Sin embargo, existen esfuerzos subnacionales que están marcando la diferencia, como es el caso del mercado de California, que ha sido muy exitoso y pues que es un ejemplo a seguir. También estos mercados pueden ser supranacionales y no nada más subnacionales como el de California o el de Ontario y Quebec en Canadá, sino también como el de la Unión Europea y otros. Los sistemas de comercio de emisiones son una herramienta vital para que México alcance sus compromisos nacionales e internacionales en materia de reducción de emisiones. Y a la fecha, 55 jurisdicciones que juntas representan el 40% del Producto Interno Bruto global, cuentan con sistemas de comercio de emisiones, entre ellas California, China, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Suiza y la Unión Europea. Cabe destacar también que el Acuerdo de París lo firmaron incluso países como Corea del Norte. El día 16 de agosto del año pasado, el grupo el grupo de la Bolsa Mexicana de Valores, México CO2 y Semarnat, en este contexto, firmaron un acuerdo para el desarrollo de un ejercicio de simulación de un sistema de comercio de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es de lo que les voy a platicar más adelante. Siguiente. Ahora, ¿qué es un sistema de comercio de emisiones?
Este es un mecanismo de intercambio de derechos de emisiones que sirve para controlar o fijar un límite en la emisión de gases de efecto invernadero, logrando reducir emisiones de la manera más costo efectiva. Consiste en fijar un límite al nivel de emisiones, así como también un número limitado de derechos de emisión que se pueden otorgar y comercializar entre los participantes o entre las empresas de un mercado actual. El objetivo es que las empresas disminuyan gradualmente sus emisiones para cumplir con sus metas de reducción, muchas veces reflejadas en los compromisos nacionales de cada país. Existen diferentes maneras de obtener un derecho de emisión. La primera es por asignación gratuita, es decir, que las empresas reciben un número limitado de derechos que necesitan para el primer año, y esta proporción disminuye cada año. Posteriormente existe el mercado primario, donde se pueden obtener derechos por medio de subastas organizadas por la autoridad de cada mercado, y finalmente el mercado secundario, donde se posibilita la compraventa entre los participantes o entre las empresas. Siguiente. Bueno, de esta manera los participantes pueden comercializar los derechos de emisión entre sí a precios determinados por la oferta y la demanda. Así se premia a las empresas que reducen sus emisiones, permitiéndoles obtener ganancias al vender sus derechos sobrantes. Como podemos ver en la imagen de arriba, queda muy claro cómo funciona. En el caso de la empresa o la industria del lado izquierdo, la rosa, tiene cierto número de derechos que no utiliza porque no emite lo suficiente para llegar a ese número de derechos. Mientras que la derecha emite más gases de efecto invernadero de los derechos que tiene y por tanto se ve obligada a comprar o intercambiar de manera económica pues estos derechos, ¿no? Ahora, suele existir confusión entre lo que es un sistema de comercio de emisiones y otros mecanismos, de los que puede existir interoperabilidad en algunos casos y en otros no. Por ejemplo, los CELS, que son los certificados de energía limpia, son un incentivo para que las empresas generadoras de energía generen electricidad a partir de fuentes de energía limpia. Es decir, que no emitan gases de efecto invernadero ni generen residuos peligrosos, como son la energía geotérmica, eólica, hidroeléctrica y solar. La diferencia radica en el hecho de que un sistema de comercio de emisiones tiene como objetivo fijar un límite al nivel de emisiones, mientras que los certificados incentivan la producción de energía limpia y no contaminante. Cada certificado representa 1 megavatio hora de energía limpia, su precio no es fijo y depende de la oferta y demanda. Por otro lado, el mercado voluntario de carbono, que también trabajamos en México CO2, tiene características muy distintas. Una reducción certificada de emisiones, también llamadas bonos de carbono u offsets, es una forma de compensar la huella de carbono de una empresa. La compensación no es obligatoria, de ahí el nombre mercado voluntario, pero facilita el cumplimiento de metas autoimpuestas por las empresas, que pueden compensar comprando reducciones provenientes de proyectos certificados y registrados ante estándares internacionales. Algunos sectores que son grandes generadores de este tipo de proyectos son la reforestación, energías renovables, eficiencia energética y manejo de residuos. Los offsets se pueden utilizar para cumplir metas de reducción de un sistema de comercio de emisiones y en el caso de California también los CELS, en donde se permite hasta un pequeño grado de cumplimiento por medio de este mecanismo. ¿El siguiente? Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de un sistema de comercio? Pues para que una política pública sea exitosa, tiene que ser eficaz, es decir, que logre el cometido de reducir emisiones. También tiene que ser eficiente, o sea, que lo haga al menor costo posible y que sea factible, que todo parece indicar que en el caso mexicano lo es. La Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética hacen referencia a la necesidad de controlar las emisiones de gases de efecto invernadero por medio de un sistema de comercio de emisiones. Además, cabe destacar que este mecanismo, a diferencia de otros, logra convertir un problema en una fuente de ingresos. Siguiente. Para reducir emisiones, las empresas tienen que invertir en tecnología, creando nuevos empleos y volviéndose más eficientes energéticamente. Y al dejar de emitir estos gases que perjudican al medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos, se garantizan la equidad y justicia para quienes sufrimos las consecuencias de la contaminación y el cambio climático, que somos todos. Es decir, logramos evitar en alguna medida el colapso de la biodiversidad,
que se extiendan enfermedades tropicales, la mitigación y desplazamientos por desastres naturales, el incremento de desigualdades económicas, entre muchos otros problemas. Cabe destacar que el año pasado, 2016, fue el año más caliente jamás registrado y pues hubo una ola de consecuencias como la ola de calor llamada Lucifer, que causó varias muertes, por ejemplo en Portugal, que todos vimos estas escenas terroríficas. Siguiente. ¿Y cómo funciona? Podríamos hasta que aparezcan todas si quieren. Bueno, pues las empresas emiten X cantidad a la atmósfera. Entonces, el regulador fija un límite de emisiones de gases de efecto invernadero que pueden emitir. Posteriormente, el regulador reparte una porción de derechos de emisión de manera gratuita. Faltan los siguientes números. Es que son varios. Y así hasta llegar al 7, por favor. Las empresas, y luego la subasta de derechos de emisión remanentes. Posteriormente, las empresas comercian entre sí en el sistema de comercio, luego entregan los derechos a la autoridad al final del ejercicio, en cumplimiento de sus metas, y finalmente el regulador premia a las empresas que sobrepasen su meta, como vimos en el ejemplo anterior. Siguiente. Algunas de las empresas que participan en sistemas de comercios de emisiones en otras jurisdicciones son estas, y como ven, gran parte o la mayoría de ellas ya se encuentran en nuestro país. Es por eso muy importante que, además de estas, participen las que no en la simulación, para que puedan crear o construir las capacidades para estar preparados para la eventual implementación, si es que sucede, de un sistema de comercio de emisiones en nuestro país. Siguiente. Ahora, ¿por qué es importante el ejercicio de simulación? Porque la mayoría de los sistemas de comercio de emisiones comenzaron con fases de fortalecimiento de capacidades, ejercicios de mercado y pruebas piloto para instruir a las empresas participantes sobre su funcionamiento y para proveer al gobierno de insumos que ayuden a diseñar las reglas de mercado. Los objetivos de este ejercicio son específicamente la construcción de capacidades para fortalecer la competitividad de las industrias nacionales en el contexto económico global, introduciendo las herramientas de mercado de vanguardia, contribuir a que el sector privado esté mejor informado para participar en los procesos de diálogo en torno al diseño de un sistema de comercio mexicano y mejorar el diálogo público-privado para canalizar las preocupaciones del sector privado al gobierno de manera eficiente. Siguiente. Hasta la fecha tenemos confirmadas la participación de 90 empresas de diversas industrias preseleccionadas. Las empresas que participarán en el ejercicio deberán cumplir al menos uno de los siguientes criterios. O sea, deberán permanecer a uno de los siguientes sectores como aviación, generación eléctrica, refinerías, hierro y acero, cemento o cal, papel o celulosa, vidrio y cerámica, o química y petroquímica. También podrán participar si disponen de instalaciones que emitan más de 25,000 toneladas de dióxido de carbono equivalente o más al año, y si participan en sistemas de comercios, como dije, en otras jurisdicciones. Siguiente. Las características sobre la simulación en términos generales es que se realizarán varios ciclos cuya duración conjunta será de 9 meses en total. Habrá 3 fases, cada una con diferentes reglas, y con cada fase aumentará la verosimilitud con un mercado real, con consultas públicas después de cada una de estas fases, y toda la información sobre emisiones, límites, reducciones, cantidad de derechos, etcétera, será ficticia, al igual que los recursos financieros y la información general de cada empresa. La participación de las empresas será anónima y no vinculante. Habrá un proveedor de offsets para que las empresas puedan cumplir con sus metas de reducciones y un banco de inversión para incentivar la oferta y demanda. Siguiente. Entonces, en términos generales, pues esa es la simulación que estamos preparando a arrancar en los próximos meses. Y aquí les dejo mis datos por si tienen alguna duda, o si en caso de ser empresas quisieran participar y todavía no están inscritos, pues me pueden contactar ya sea por correo o por teléfono. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Pues bueno, muchas gracias, fuiste muy breve. Bueno, vamos a aprovechar para tomar unas preguntas. Nada más, bueno, aquí ya veo que hay 2 al frente, si me pueden pasar el micrófono. Tomaremos 2 por la premura del tiempo. ¿Qué tal? David Talavera.